Muchas gracias. Sean bienvenidos todos ustedes nuevamente a esta noble institución. Y el Consejo Académico del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal les brinda la más cordial bienvenida a esta clase de maestría en Juicio de Amparo y Sistema Acusatorio. La dinámica consiste en repetir la sesión de preguntas y respuestas. Ahí quiero ser muy puntual con cada uno de ustedes. Somos cerca de 90 participantes. La sugerencia es que las preguntas sean breves, concisas. El peligro de formular una pregunta amplia es que en ella viene la respuesta. De ahí la importancia de una pregunta breve para que el docente en turno pueda hacer la misma correspondencia ahora en la respuesta. En caso de una contingencia del sistema, haremos una pausa breve de 5 minutos. Esperemos no tener que llegar a ese recurso. Y desde luego, para dar inicio a esta segunda sesión, me honro en presentar nuevamente a los distinguidos docentes que hoy nos acompañan nuevamente. Empiezo presentando al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Bienvenido, doctor, a esta su clase. Y desde luego nos acompaña también el maestro Héctor Martínez Sandoval. Maestro Sandoval, bienvenido a esta su clase también. Un honor estar con ustedes. Para iniciar, cederé el uso de la voz al doctor Ulises Carmona, que tendrá un espacio para su fina cátedra de 50 minutos y después haremos una sesión de preguntas y respuestas con la puntuación que yo acabo de hacer al calce. Sin más, y aprovechando el tiempo, doctor, tengo el honor de cederle el uso de la voz. Lo escuchamos con atención y respeto, doctor. Muchísimas gracias. Pues tengan todas y todos ustedes la bienvenida. Les mando muchos saludos. Y es un gusto pues estar de nuevo en esta sesión, que es continuación de la del jueves pasado, más compartir de nuevo con el maestro Héctor Martínez. Vamos a dar un breve repaso a través del mapa mental que incluso les había yo mandado. Ustedes lo pueden seguir si gustan, pero aquí vamos a hacer un muy breve repaso para saber dónde nos habíamos quedado, ¿no? En principio habíamos dicho que íbamos a analizar, o esta sesión de teoría de la Constitución, pues se centra en el estudio precisamente de lo que es la Constitución, su significado, su importancia, ¿no? Veíamos el significado, el papel y la utilidad que tienen en la actualidad la Constitución y los estudios acerca de la Constitución, las diversas teorías. Luego analizamos el tema un poco del origen histórico. Hicimos un breve recorrido histórico de cuándo se da este gran paso de consagrar en algún texto pues lo que son los derechos y la organización básica del Estado, y que si bien esto arranca de muchos siglos atrás, pues en el sentido moderno, si se puede decir así, estando en el siglo XXI, en sentido moderno empieza con la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, esa evolución, ¿no? Analizamos algunas cuestiones relacionadas con el concepto. Vimos que hay distintas maneras de conceptuar lo que es la Constitución desde diversos ángulos, ¿no? Entonces, veíamos el punto de vista sociológico, político, histórico, etcétera, y decíamos que a nosotros nos interesaba sobre todo el concepto en sentido, digamos, netamente jurídico o jurídico formal, donde la Constitución es pues el documento o documentos que plasma tanto los derechos de la persona como la organización básica de los poderes del Estado, así como también el procedimiento, digamos, de formación de las leyes, pero además decíamos que contiene y debe contener o ser la fuente del resto de las fuentes normativas del ordenamiento. Después analizamos el tema de la fuente o de las fuentes
por una parte de la Constitución y por otra parte las fuentes del derecho constitucional. Por ahí recuerdo que se había quedado una pregunta, ahorita la rescato y me acuerdo de ella, porque una pregunta interesante, ¿no? De si las sentencias o los criterios de los tribunales internacionales, en específico la Corte Interamericana, se integraban o no a nuestro derecho constitucional. Bueno, yo considero que si bien es cierto, tienen un ámbito de validez en nuestro ordenamiento por su vinculatoriedad que le ha concedido incluso primero la propia Corte Interamericana, que ha dicho que los estados están vinculados a atender no solo los tratados que han ratificado e incorporado a su ordenamiento, sino también los criterios de la Corte Interamericana que los interpreten. Esto es, la propia Corte Interamericana, aunque no lo señala así la Convención, le ha dado un carácter vinculante o con fuerza jurídica, vamos a llamarlo así, a sus propios precedentes. Asimismo, también la propia Suprema Corte, al darles esta importancia, estos criterios derivados sobre el todo del caso Radilla, pues me parece que en efecto se empiezan a sumar como estándares que deben ser atendidos por los operadores jurídicos en nuestro país. Esto es, que al momento, por ejemplo, de ubicar o argumentar algún derecho humano, pues tenemos que voltear a ver necesariamente a la Constitución, tenemos que voltear a ver a los tratados internacionales y a la interpretación que han hecho de esa Constitución y de esos tratados, pues sobre todo los operadores jurídicos, ¿no? Me refiero en particular pues la Suprema Corte, los tribunales federales y la Corte Interamericana, o en algunos casos también los comités de Naciones Unidas que interpretan los tratados de ese carácter. Entonces decíamos que tenemos una fuente de la Constitución, fuentes del derecho constitucional, y que esto no se debe confundir con el tema de la Constitución como fuente de fuentes. Después fuimos a las características de las normas constitucionales y lo que distinguen y cómo se distinguen de las normas ordinarias, ¿no? Decíamos en principio su fuente, su estructura lógica, acuérdense de la teoría de Kelsen de la conformación escalonada del ordenamiento, donde la Constitución solo tiene por encima la norma hipotética fundamental y vienen en orden descendente el resto de las normas del ordenamiento. También por el tema de su contenido, o sea, aquello que las normas constitucionales se ocupan, aún con los llamados agregados constitucionales, o sea, aquellas normas que el propio constituyente u órgano reformador permanente, aunque no son propias de un contenido constitucional, digamos, usual, las elevan a ese parámetro. El carácter, el tema de la supremacía, también, que es la nota distintiva, ¿no? Con algunos matices, ¿no? Y esto es algo muy importante, sobre todo a partir de la reforma del 2011, donde los tratados o las normas de los tratados en materia de derechos humanos se empatan en jerarquía, de acuerdo con el artículo primero, ¿sí? Y con diversos matices, sobre todo con esas tesis derivadas de estas discusiones del 2013, que establecen, bueno, que las restricciones constitucionales prevalecerían incluso teniendo algún tratado en contra. Cuestión que, insisto, si bien deja el tema cierto en el ámbito interno, si nos vamos al ámbito internacional, pues los tribunales internacionales van a decidir conforme a la primacía de las disposiciones internacionales, y ahí quedaría el tema, ¿no? Entonces es una cuestión que está no en piedra, pues sí, pero sí puede dar algunos problemas en la práctica. Hablamos también de la clasificación, de algunos criterios de clasificación, que había múltiples, algunos tradicionales como las constituciones escritas o no escritas,
los temas de las constituciones rígidas y flexibles, ¿no? Algunos que hablan de la eficacia de las constituciones en términos de si es una constitución que en efecto tiene aplicación, eficacia en la realidad, o si es una constitución meramente semántica, ¿no? Que el texto está completamente alejado de la realidad o simplemente no se observa. Y hasta ahí nos quedamos la vez anterior, por lo que se refiere a mi parte, pues complementada con la exposición que fue haciendo también el maestro Héctor. Ahora correspondería ver el siguiente tema, que es concentrarnos en nuestro país. Y me voy a dedicar en estos minutos a hablar de la parte de la historia, digamos, de la historia constitucional de México. No se trata, digamos, de aburrirlos ni nada de eso, pero sí nos ayuda mucho la historia. No solo por esto que dicen que aquellos que ignoran la historia están obligados a repetirla, sino porque nos ayuda a entender de dónde venimos y cómo está conformada nuestra evolución constitucional y por qué finalmente nuestro texto es como es. Ya dedicaremos algunas reflexiones a ese tema. En el tema de la historia constitucional, les diría yo que nuestro país sí tiene una rica historia de documentos, de proyectos constitucionales a lo largo del siglo XIX, y por supuesto, bueno, todo el tema de enmiendas y eso que se cuece aparte. Pero en el tema de historia constitucional, vean, hay cuestiones muy, muy importantes. Primero, el primer documento constitucional que tiene vigencia en nuestro país, incluso en la etapa en que no éramos independientes, pues es la Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Con una vigencia intermitente y que viene a ser sustituido ya en la etapa independiente de nuestro país por la Constitución de 1824. Esta Constitución de 1824 es muy importante, no solo por ser el primer arranque, digamos, constitucional del México independiente, sino porque las características que tiene esa Constitución pues marcaron, digamos, la ruta de lo que vendría siendo el devenir del derecho constitucional incluso para el siglo XXI. Me explico un poco más. Resulta que la Constitución de 1824 tiene la característica de fundir prácticamente dos modelos o dos corrientes constitucionales que tienen unas serias y grandes diferencias. ¿A qué me refiero? Tomaron por una parte, hay una enorme influencia de la Constitución de Cádiz de 1812. Yo sí les diría que en materia constitucional es muy difícil innovar un texto completamente nuevo sin observar, digamos, ni la evolución de otros países, ni la evolución propia, ¿no? Entonces, en este sentido, se toma parte del modelo de la Constitución de Cádiz, pero se sigue la ruta. O sea, esta Constitución de Cádiz es un modelo que viene de España, ¿no? Europeo, vamos a llamarlo así, ¿no? Con sus pesos y contrapesos europeos. Y se funde con una serie de preceptos que no son otra cosa más que una traducción de la Constitución de los Estados Unidos de América. En este sentido, pues los 6 artículos de la Constitución de los Estados Unidos se vierten de alguna manera, ¿no?, en el texto constitucional, en virtud sobre todo de esta Constitución y algunos estudios sobre ella ya han sido traducidos al castellano, y por eso entre los constituyentes pues había un cierto conocimiento de estos textos. En este sentido, se toma la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución Federal, se amalgama con los insumos de la Constitución de Cádiz y por supuesto se agregan algunas cuestiones derivadas de la Declaración de Independencia.
O sea, es un modelo de constitución híbrido y tiene en su interior diversas tensiones de las que tenemos que platicar. La primera de ellas es que en el modelo europeo todavía permeaba la idea que el protector, vamos a llamarlo así, de la Constitución era sobre todo el órgano legislativo, ¿sí? Esto es, los órganos parlamentarios. Sin embargo, en el modelo norteamericano, como lo había señalado el maestro Héctor, como yo también platiqué, a través del caso Marbury versus Madison, se dejaba en claro que la protección de la Constitución correspondía a los jueces y en particular a la Suprema Corte. Entonces, hay dos modelos ahí, digamos, trasvasados en la Constitución, que hacen que por una parte se establezca, ¿no?, todo lo que es la supremacía constitucional y el tema del control difuso, etcétera, y por otra parte, pues todavía la corriente europea de la protección a través del legislador. Con este enorme peso de la llamada escuela de la exégesis que se dio en Francia durante el siglo XIX. Otra de las características es que nuestro texto constitucional sí en efecto tenía salpicados, vamos a llamarlo así, algunos derechos, pero no contenía propiamente un catálogo de derechos. Esto es, había alusiones, por supuesto, al tema de la libertad de expresión y sobre todo de imprenta, que para efecto de los movimientos insurgentes, revolucionarios, etcétera, este tipo de libertad es muy importante, ¿no? Porque en ese entonces se comunicaban a través de panfletos, etcétera, pero es una libertad que es muy importante. Es como si ahora, por ejemplo, prohibieran las llamadas redes sociales, ¿no? Pues imagínense ustedes, ¿no? Pues las redes sociales ahora tienen impacto incluso en lo político, ¿no? Pero tiene también algunos derechos en la parte penal, que es algo que a ustedes les interesa. Sería muy interesante si alguien quiere hacer un trabajo, ¿no?, sobre cómo han tratado las constituciones, las distintas normas relacionadas con el tema procesal penal, por ejemplo. Eso también se encuentra. Y es una constitución que establece como oficial, eso sí, la religión católica, ¿no? Que diríamos, bueno, eso no es necesariamente una constitución abierta en ese sentido. Pero el tema es que, salvo esos derechos o algún otro que se me escapara, pues no había constituido prácticamente un catálogo. Y esto obedece, desde mi punto de vista, a una situación. Como nosotros, bueno, como México, o los constituyentes en ese entonces, utilizaron el texto de la Constitución de los Estados Unidos, lo utilizaron sin dar debida consideración, desde mi punto de vista, a las enmiendas. Esto es, las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos son las que contienen los derechos. Acuérdense, por ahí comenté la vez pasada que esa Constitución tampoco vino con un catálogo de derechos. Le fueron agregados. ¿Por qué razón? Se consideraba que el tema de los derechos era una cuestión de las constituciones de los estados de la federación, ¿no? Entonces se dejaba como al ámbito local. Sin embargo, se dieron cuenta que también las autoridades federales podían transgredirlos, y ahí que, en virtud de las 10 enmiendas, establecen su primer catálogo de derechos. Bueno, no llegaron las enmiendas a nuestro texto constitucional, ¿no? En este sentido, pues nuestra Constitución carece de un catálogo propio específico de derechos. Después viene una etapa centralista, digamos, de los documentos que destacan las 7 leyes constitucionales de 1836, la quinta de las leyes constitucionales, etcétera, inspirada sobre todo en las aportaciones de las francesas, en particular de la Declaración Francesa, sí tiene ya un catálogo
de derechos establecido, ¿no? Ese es algo muy importante. Ya pues vemos en una de estas leyes pues una serie de derechos que vienen a enriquecer la Constitución. Las bases orgánicas del 43, en este sentido, también forman parte de esta etapa centralista. El maestro Héctor también les habló de una serie de figuras, ¿no? El llamado Supremo Poder Conservador, que era el vigilante, por así decirlo, de alguna forma de la constitucionalidad, un suprapoder, yo diría, encima de los poderes tradicionales, y que en efecto, como decía el maestro Héctor, ¿no? Solo eran responsables ante sí mismos y ante Dios, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo esta idea que viene de Europa, de que deben ser los órganos o algo afín a lo parlamentario, se consideraba como los protectores o los garantes de la Constitución. Posteriormente viene en nuestro país, a partir de las digamos, guerras intestinas, los conflictos, viene una nueva tensión y viene una etapa o un regreso, digamos, a la etapa federal, ¿no? Y este se da con el Acta de Reformas de 1847. Este documento, pues, es muy importante para quienes son estudiosos del juicio de amparo, pero también porque en el artículo 25 del Acta de Reformas es donde se establece el juicio de amparo, ¿no? Con el antecedente de la Constitución yucateca de 1840. Pero la particularidad aquí, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, es que el Acta de Reformas se denomina así, o sea, no se llama Constitución de 1847, sino es el Acta de Reformas de 1847, porque este documento pone en vigor de nueva cuenta la Constitución de 1824. O sea, ese documento que había sido dejado atrás por las leyes, las 7 leyes constitucionales, vuelve a estar en vigor, pero con algunas reformas. Por eso se llama Acta de Reformas. Al poner en vigor la Constitución de 24, como les dije, careciendo esta de un catálogo de derechos, pues entonces esta Constitución de Acta de Reformas también carece de un catálogo de derechos. Pero lo interesante aquí es que en el artículo 25 se establece como la garantía, digamos, judicial de los derechos al juicio de amparo. Pero mi pregunta, el tema del desarrollo de los derechos se dejó a una ley constitucional. Esto es, una ley que iba a ser promulgada con posterioridad y donde iba a estar todo el catálogo de derechos. Se le llamaba ley constitucional, que iba a ser como una especie de extensión de la Constitución, ¿sí? Pero iba a ser objeto de digamos, de un documento legislativo aparte. Lo interesante aquí es que en México, prácticamente, inspirados en la revisión judicial de los Estados Unidos de América y traído a un suelo de una evolución, digamos, romano-germánica, por así decirlo, de nuestro derecho, codificado, pues eso, que es un principio en los países del common law o inspirados en el common law, aquí viene a ser algo legislado. Y lo que surge es precisamente la revisión judicial a la mexicana, esto es, el juicio de amparo. Pero entonces nosotros creamos el juicio de amparo, pero ¿para defender qué si no existía catálogo de derechos? Entonces es una de las grandes preguntas, ¿no? Sí, en efecto, después vino, creo que en 1849, ¿no? Lo que era la primera sentencia de amparo, esta que se dice que utiliza directamente, sin haber un desarrollo legislativo de la figura, pues baja el texto constitucional a un caso concreto. Habría que ver muy bien la temática porque, insisto, no se tenía un catálogo propio de derechos. En la evolución de nuestro país, en la evolución constitucional, toca el turno yo creo que es una de las
mejores constituciones derivadas de la obra del mejor constituyente que ha tenido este país, y que es el constituyente de 1857. Y que en este sentido sí marca, es un documento muy importante, porque ahí sí, en efecto, el documento señala en los propios debates que tomaron, por así decirlo, se inspiraron en los documentos constitucionales más avanzados de la época, y sobre todo en materia de derechos. Pero no solo eso, esto es, se inspiraron en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ahí sí, en las enmiendas, también en la Declaración Francesa, etcétera. Y lo que hacen es también, pues, verter ahí su propio genio, por así decirlo. Ustedes pueden ver los debates del Constituyente del 57, que seguramente estarán ahí en internet, a través de la obra de Francisco Zarco. Francisco Zarco edita una obra que son las Crónicas del Constituyente del 57, y además hay una serie de autores en esa parte de nuestra época que son unos libros, insisto, muy buenos para verdaderamente conocer, estudiar los derechos fundamentales. Insisto, además, con una prosa excelente, ¿no? Se disfruta incluso leerlos. En este sentido, la Constitución del 57 sí contiene ya un catálogo muy similar al que tendría la de 17. Contiene, por supuesto, siendo una Constitución federal, pues toda la evolución de cómo se fue trasladando el texto de la Constitución de los Estados Unidos, junto con la evolución constitucional. Y ahí sí deja en claro, por supuesto, el amparo. Se regulan los artículos 101 y 102, que vendrían ahora a ser el 103 y 107 de la Constitución del 57, y comienza a partir de la vigencia de esta Constitución, ahí sí, lo que es la evolución legislativa del juicio de amparo, ¿no? La primera ley de amparo, que es de 1861, después 1869, luego 1882, es una ley muy importante, la 82, porque es donde se crea la jurisprudencia por idea de Ignacio Vallarta, que había vivido bastante tiempo y conocía muy bien el sistema norteamericano, y decide que es también importante no solo la Constitución, sino el precedente sobre la Constitución. O sea, la jurisprudencia nace como interpretación constitucional, ¿no? Luego tenemos el amparo después de la ley de 1882 se traslada en su regulación a los códigos federales de procedimientos civiles de 1897 y de 1908. Y después, ya durante la vigencia de la Constitución actual, tenemos la ley de amparo de 1919 y finalmente la ley de amparo de 1936, con una serie de modificaciones, ¿no?, que llegan hasta la actualidad, ¿no? Pero bueno, de la Constitución del 57 pasamos a la Constitución de 17. Decíamos que la Constitución de 17 no tiene como fuente, digamos, inmediata a esta Constitución, porque en un principio lo que se estaba discutiendo eran reformas a la Constitución del 57, pero por el tema de de la revolución, culmina, ¿no? Se hace esto no asequible y culmina en un nuevo texto constitucional, ¿no?, que es la Constitución de 17, con diversos aspectos muy importantes. Primero, pues la parte social, ¿no?, que la distingue, como ya lo decíamos, es la protección jurídico-constitucional de los campesinos y también de la incipiente clase obrera, ¿no? O sea, grupos jurídicamente desprotegidos que encuentran ya en la Constitución pues un asidero básico, digamos, a su reconocimiento al menos, y una serie de parámetros para su protección. La Constitución de 17 traslada prácticamente el
catálogo de la de 1857, como dicen, es muy difícil superar algo que está muy bien hecho, y en efecto, ese catálogo se incorpora con algunos cambios, incluso de carácter meramente gramatical o semántico, pero en esencia es prácticamente el mismo catálogo. Por supuesto, sí hay un cambio muy importante, eso debo reconocerlo. En lo siguiente, mientras la Constitución del 57 tenía tras de sí una corriente iusnaturalista, en el sentido que hablaba en ese entonces de los derechos del hombre como la base y el objeto de las instituciones, ¿no? Dando a entender pues que estos derechos eran anteriores, como decimos, al Estado, ¿no? Y que tienen todas las características actuales de los derechos humanos. Pero la Constitución de 17 hace un giro sobre todo por la influencia de las corrientes en ese entonces de positivistas. Y no me refiero solo al positivismo jurídico, sino la corriente del positivismo que se dio en ese entonces, y hay un giro. ¿Por qué? Porque se da a entender que los derechos los está otorgando el propio Estado. Se abandona la corriente iusnaturalista y aquí entramos a un tema tanto complicado porque pareciera ser que es el Estado el que otorga los derechos, no los reconoce, los otorga. Pero además de ello, el catálogo, pues es un catálogo, digamos, cerrado. ¿En qué sentido cerrado? Pues en el sentido de que si no existe, si no está alguno de los derechos que se reclamen en ese texto, pues simplemente no hay manera de hacerlo valer. O sea, hay una necesidad de que esté expresamente señalado. No como en algunas constituciones, incluso la de los Estados Unidos, que señala que el catálogo es una mera enunciación de derechos. Esto es, que es un catálogo abierto a otros derechos que no necesariamente debieran estar expresamente o no lo están, sino que pueden ser incluso derivados de la propia dignidad humana, ¿no? Entonces la Constitución de 17 es muy rígida en ese sentido. Pero además es un tanto rígida porque al regular el juicio de amparo, pues establece que este solo va a proceder para la protección de los derechos que señala el título primero, capítulo primero. Esto es, esta decisión que se tomó impide que el amparo, por ejemplo, sirva para proteger los derechos políticos, por ejemplo, que están fuera de ese apartado. En este sentido, en nuestra evolución constitucional, jurídica, pues esto dio pie a la jurisdicción especializada en materia electoral y dio pie después al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que es finalmente un tipo de amparo, por así decirlo, en materia electoral. Pero son ese tipo de decisiones. Y es interesante ver cómo después nuestra Constitución pues va evolucionando, ¿sí? Nuestra Constitución vigente, y me voy a referir sobre todo al tema que nos ocupa. Digo, ha cambiado en muchos aspectos, pero en materia de los derechos, ¿no? Analizando las distintas reformas que ha habido al título primero, capítulo primero, se encuentra uno que durante mucho tiempo el catálogo de derechos permaneció prácticamente intacto. Le fueron agregando cosas a la Constitución y fíjense, el tema del catálogo de derechos no era lo más relevante para el poder en ese entonces, porque cualquier agregado constitucional que querían hacer lo metían precisamente en el título primero, capítulo primero. O sea, cuestiones relacionadas, por ejemplo, el artículo 25, el artículo 28, que no tenían realmente un tema propio de los derechos, ¿no? El tema del desarrollo nacional, etcétera, pues lo metieron ahí. Claro, ahora hace mucho sentido, ¿no? Podríamos decir que fueron visionarios, no lo creo, pero simplemente ahora con el tema de los derechos sociales y todos estos movimientos,
pues sí podrían hacer sentido de acuerdo con los criterios actuales. Pero hay incluso preceptos, todavía creo que hay preceptos que no han sido prácticamente tocados. Antes de la reforma de 2011, yo hice un trabajo por ahí en donde hacía un estudio de cuáles eran los derechos que habían sido modificados y cuántas veces habían sido modificados, etcétera. Uno de ellos, por ejemplo, era el artículo 15, era el artículo 12, era el artículo, si no me equivoco, el 13 por ahí. Y después de la reforma, pues sí, ya fueron modificados, ¿no? La reforma del 2011. Creo que todavía queda el artículo 12, ese sí creo que no se ha tocado, ¿no? Es el artículo que se refiere al tema de los títulos nobiliarios, ¿no? Y que no tienen valor alguno en nuestro país, ¿no? Y que tiene que ver con un tema de no discriminación. Entonces, nuestra Constitución vigente en materia de derechos, pues se movía poco, ¿sí? Y también, hay que decirlo, no hubo durante mucho tiempo un desarrollo jurisprudencial verdaderamente notable alrededor del título primero, capítulo primero. Yo recuerdo una obra, por ahí la tengo aquí en mi biblioteca, que editó el Fondo de Cultura Económica con el Poder Judicial de la Federación, que era una compilación de 6 tomos de la Constitución interpretada, ¿no? Si ustedes ven los tomos relativos a los derechos, pues van a ver que no hay una interpretación, o sea, no hay un desarrollo jurisprudencial como el que tenemos, por ejemplo, a partir de las, yo diría de las épocas, a partir de la novena, yo diría, con las reformas de 94 en adelante, y no se diga ya en materia de derechos humanos, pero a partir de esa época es donde en efecto ya empezamos a ver otro tipo de desarrollo interpretativo, donde sí se empiezan a digamos, a ver el alcance verdaderamente de los derechos. Bueno, y esto tuvo una razón de ser. ¿Por qué? Porque en nuestro país, la gran mayoría de cuestiones, y esto viene incluso desde el siglo XIX, se decidían a partir de criterios de legalidad, ¿sí? Esto es, el amparo no tenía que ver necesariamente con un precepto constitucional en particular, sino casi se utilizaba así como un mantra el artículo 14 y 16 para infinidad de cosas, ¿sí? Y a partir de la falta de fundamentación y motivación, se decidían las cuestiones sin entrarle al tema de lo verdaderamente sustantivo que eran los derechos. Entonces, en este sentido, me parece que sí hay un desarrollo, pues que se ha venido ahora siendo muy acelerado, ¿no? Y yo creo que también esto contribuye, insisto, estas tesis de 1934, que limitan desde esa fecha o niegan el control difuso de la constitucionalidad, y que ahora se retoma a partir de la sentencia del caso Radilla contra los Estados Unidos mexicanos en la Corte Interamericana. Entonces, en ese sentido, nuestra Constitución viene siendo en materia de derechos pues un documento bastante complicado, en principio porque no tiene orden, ¿sí? No tiene un orden adecuado. Si ustedes ven, por ejemplo, la Convención Americana o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, van a ver ustedes que si en efecto todos los derechos humanos tienen que ver con la dignidad humana, y ahí no podíamos establecer una prelación u orden previamente establecido, ¿sí? Porque eso sería tanto como decir, este derecho es más importante que el otro. No necesariamente en la realidad. Pero bueno, si ven, hay un cierto, no digo jerarquía, no digo preponderancia, pero sí un orden hasta metodológico, ¿sí? Primero tenemos lo relacionado con la vida, después tenemos lo relacionado con la integridad personal, después la libertad personal, después
otro tipo de derechos. Sin embargo, nuestra Constitución en la actualidad, ¿no? Pues digo, desde hace tiempo, pues contiene primero el artículo primero algunas cuestiones relacionadas con las reglas básicas del funcionamiento del catálogo de derechos y el tema de la no discriminación. Me parece muy bien, ¿no? Porque esa es la no discriminación y la igualdad es la piedra angular de todos los derechos humanos. Pero después vamos al artículo segundo y nos encontramos de frente con todo el tema de los derechos de las personas, poblaciones indígenas, ¿sí? Derivado sobre todo del conflicto en Chiapas y las reformas que se hicieron a ese respecto. Después tenemos otro derecho a la educación. Después en el artículo cuarto, pues se ha convertido como que el cajón ahí para una serie de derechos sociales. Y así vamos teniendo, pero es un verdadero, digamos, es un verdadero confeti nuestro título primero, capítulo primero. Incluso eso dificulta hasta las propias obras de comentarios constitucionales. Acuérdense cómo abordaba el tema, por ejemplo, el maestro Burgoa, ¿no? Pues el maestro Burgoa utilizaba los criterios tradicionales que venían sobre todo de Francia, ¿no? Y dividía las garantías individuales, libertad, igualdad, propiedad, seguridad jurídica, ¿no? Y ya por allá el capítulo de derechos sociales. Posteriormente, pues conforme es difícil a veces ubicar en alguno de estos rubros nuevos derechos o nuevo contenido, pues entonces de plano los autores prefieren irlos comentando precepto por precepto, ¿no? Por esa falta de orden, ¿no? A que me refiero. Y eso afecta a la eficacia también de los derechos. Y otra característica, yo diría, antes ya de terminar esta primera fase, es que nuestro catálogo era y seguía siendo cerrado hasta antes de la reforma del 2011, de la cual me voy a abocar más adelante, pero cerrado en este sentido. Nuestro país utilizaba o se preveía que el juicio de amparo fuera el instrumento de garantía, ¿no? Por antonomasia, de los derechos, ¿no? Hasta la llegada en los 90 de la protección no jurisdiccional. Pero el amparo, ¿sí? Si ustedes leían el 103, pues solo procede por violación a los derechos, insisto, previstos en el título primero, capítulo primero. Había ya ahí algunas contradicciones, porque pues tenemos los preceptos del 123, ¿no? Que también de alguna manera se utilizaba el juicio de amparo para eso, y no estaba en el título primero, capítulo primero. Pero además, esta concepción de los derechos como garantías individuales, etcétera, hacía que fuera imposible jurídicamente que se utilizara el amparo como el instrumento de garantía para hacer valer los derechos que estaban en los tratados internacionales. Entonces, con esta concepción de que el amparo solo procede para la protección o por violaciones a garantías individuales, pues estaban prácticamente fuera de garantía los derechos previstos en los tratados internacionales. Ustedes pueden ver por ahí cuando vino la Comisión Interamericana a México, cuando hizo su primer informe de país en 1998, ¿sí? No, vino a México antes, pero en 1998 se emitió el informe y México dio una respuesta a ese informe de la Comisión Interamericana. Esto lo conozco muy bien porque yo en ese entonces estaba en la Cancillería y mi novatada fue esa. O sea, a ver, pues contesta este informe, ¿no? De la visita que hicieron a México, creo que en 96. Entonces me enfrenté a ese tema, decir, bueno, ¿qué voy a decir yo? Porque estaba el punto específico del tema del amparo y si el amparo era el instrumento para hacer valer la Convención Americana en el ámbito interno. Pues bueno, tuve que elaborar, digamos, con este precepto a la luz de este otro, etcétera, una interpretación un tanto forzada, que en México sí era posible utilizar el amparo para hacer valer los derechos derivados de los tratados. Ahora,
pues ni duda cabe que eso es posible, ¿no? Pero eso es en virtud de la reforma apenas del 2011. Entonces, este es más o menos un panorama un tanto apretado y a saltos sobre lo que ha sido nuestra historia constitucional y cómo llegamos al texto vigente con, como decía el maestro Héctor, la vez pasada con más de 600 reformas, ¿no? Y donde pues le festejamos su centenario hace años y hay que estar pendientes pues porque el año que viene, ahora sí que pandemia mediante, pues se celebrarían ya 10 años de la reforma constitucional 2011, ¿no? Entonces les agradezco su atención, nos vemos en el siguiente segmento y pues adelante el maestro Jorge y el maestro Héctor. Gracias. Muchas gracias, doctor, por este desarrollo histórico de nuestra Constitución en materia de derechos humanos. Es así como cedo a continuación el uso de la voz al maestro Héctor Martínez para que inicie su primer bloque de intervención. Adelante, maestro Martínez, lo escuchamos con respeto. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad, maestro Alemán? Se escucha bastante bien, maestro. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, es un honor continuar con esta segunda sesión de nuestra asignatura Moderna Teoría de la Constitución. Ya como usted bien menciona, maestro Alemán, el doctor Jorge Ulises Carmona hizo un estudio histórico interesante porque tenemos que partir de esta evolución histórica para comprender la génesis de nuestra Constitución y comprender el futuro de nuestro texto constitucional. Ya se mencionó cómo fue esta Constitución, tomando algunas partes históricas importantes, pasando de una Constitución de corte liberal a una Constitución de corte centralista y después entrando a una Constitución de un corte más social. Y bueno, también dentro de la propia vigencia de la Constitución de 1917, pues hemos tenido una postura ideológica que ha venido cambiando de acuerdo a la necesidad del gobernante en turno. Este es un tema muy importante que nosotros debemos de destacar. Bien, compañeros, la sesión pasada hicimos un comentario muy importante respecto a un tema, en primer lugar, cuando hablamos de la constitucionalización del orden jurídico. Mencionamos a Ricardo Guastini, que nos plantea 7 puntos de cómo podemos llegar a un estado de derecho constitucional. Y en la segunda intervención, nosotros hicimos un análisis importante sobre la corriente denominada neoconstitucionalismo. Nosotros planteamos que esta corriente neoconstitucionalista tiene como propósito, tiene como fin plantear nuevos estudios, nuevas problemáticas del constitucionalismo a partir de la protección de los derechos fundamentales. Estas constituciones neoconstitucionalistas se caracterizan principalmente, estimados maestros, por el tema de, en primer lugar, garantizo los derechos fundamentales y posteriormente hago una referencia a la parte orgánica de la Constitución. En esta primera sesión yo quiero hablar de un tema en particular que sería la parte adjetiva del derecho constitucional, planteando el tema de la magistratura constitucional, para que en la segunda parte hagamos una referencia importante respecto a esta evolución del constitucionalismo hacia un control de convencionalidad. En particular, son unos puntos que nosotros tenemos que hacer referencia. Ya habiendo estudiado la parte histórica, la parte medular de nuestro texto constitucional, compañeros, entonces vamos a entrar ya con la temática que nos interesa respecto a la magistratura constitucional. ¿Muy bien? Ok. Muy bien, compañeros. Entonces vamos a empezar, compañeros. Empezamos con una pequeña frase que dice: la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Jonathan Hennessy. Esta es una frase importante y nos revela un poco de una idea de independencia, una idea de lucha, una idea de luchar por nuestros derechos. ¿Bien? Ok. Un punto importante, compañeros, la defensa de nuestra Constitución.
el derecho procesal adjetivo, las normas jurídicas que establecen procesos para verificar la supremacía de nuestra Constitución. La Constitución tiene mecanismos para resguardar su supremacía, para protegerse de una violación, para reparar un daño que se le haya causado. Paolo Viscaretti de Ruffia nos diría en su obra Derecho Procesal Constitucional Comparado que si la Constitución no garantiza como tal esta supremacía, la Constitución no es más que una hoja de papel. Entonces, en este sector, nosotros planteamos el siguiente estudio, estimados maestros. La primera referencia que quiero destacar con ustedes dentro de la parte procesal es el derecho procesal constitucional de las libertades. Nos platicó el doctor y nos dice el juicio de amparo, el proyecto que nació ya en 1841, cuando Yucatán temporalmente se separa de la República Mexicana. En ese proyecto, don Manuel Crescencio Rejón establece este medio de control de constitucionalidad para la Constitución de Yucatán. Proyecto que conoció el jurista tapatío Mariano Otero y lo plantea en el Acta de Reforma de 1847. La primera referencia que tenemos sobre esto es una parte de la protección de las libertades del gobernado frente a actos de autoridad. ¿Vale? Esta es una de las partes medulares del derecho procesal constitucional. Los actos de autoridad que se encuentren apegados al marco que establece la Constitución y que no se violen los derechos fundamentales reconocidos en este texto. ¿Bien? Pero bien, no termina ahí nuestro estudio. También otra referencia importante es el derecho procesal constitucional orgánico. Los derechos derivados de la Constitución, ¿vale? Los poderes constituidos tienen un parámetro, tienen un marco, tienen un control. La Constitución no pueden ir más allá de las competencias que la propia Constitución la ha establecido. Y por eso tenemos un derecho procesal constitucional orgánico a través de algunos mecanismos, como puede ser la controversia constitucional consagrada en el artículo 105, fracción 2 de nuestra Constitución, perdón, fracción 1, así como la acción de inconstitucionalidad, para que las autoridades en ese ámbito de sus competencias, de alguna manera, protejan sus respectivas atribuciones que les consagra la Constitución. Bien, entonces ya tenemos otro aspecto importante del derecho procesal, pero también se menciona, y lo mencionó el doctor Jorge, el tema de los derechos humanos que se encuentran contenidos en tratados internacionales, la referencia de la importancia que tienen las cortes de justicia, las cortes internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿vale? La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional. Esta referencia trae consigo que existe un derecho procesal constitucional transnacional. ¿A qué me refiero con eso, compañeros? Prácticamente las resoluciones que ha emitido en los últimos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un cambio de paradigma de cómo nosotros tenemos que entender la evolución de nuestra Constitución. Yo sé que para un constitucionalista puro diría, ¿cómo es posible que me digan que un tratado, que una corte internacional va a generar modificaciones internas? Es así, abogados. Es así con estas resoluciones. Vámonos al caso Almonacid Arellano contra Chile. Prácticamente, en esta resolución, la Corte Interamericana ordena al legislador chileno que haga adecuaciones a su Constitución para que ésta no sea contraria a lo que establecen, en este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, inclusive, siguiendo la propia postura que establece el juez de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, nos dice que la Corte Interamericana se está convirtiendo en un tribunal constitucional para el sistema interamericano. Y creo que no se equivoca el doctor Ferrer MacGregor
cuando da esta atribución, cuando da este mensaje, supremacía, ¿sale? Hay que venir cambiando esa postura, porque incluso el propio Luigi Ferrajoli nos hace referencia a la justicia transnacional. Pero también lo mencionó el doctor Jorge Ulises la semana pasada, el tema del derecho procesal constitucional local. Las constituciones contemplan medios de control de constitucionalidad para proteger sus respectivos textos constitucionales. Esta es una referencia y una columna vertebral del derecho procesal constitucional. Y maestros, es una pauta importantísima. A veces el derecho constitucional en el pasado era un estudio meramente dogmático. Compañeros, el día de hoy, el derecho constitucional es un estudio práctico, es un estudio adjetivo, es un estudio que tiene una aplicación directa. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Sectores del derecho procesal constitucional. Quiero que revisemos los siguientes puntos, estimados abogados. Vamos a ver la primera referencia. El valor jurídico de la Constitución. ¿Sale? Compañeros, mantener su supremacía, mantener su vigencia, mantener el orden constitucional. Estamos hablando de la norma fundante, de la columna vertebral del Estado mexicano. Entonces, el valor jurídico de la Constitución nos hace referencia a supremacía, a respetar la Constitución. Y si un acto de autoridad la vulnera, dejamos sin efectos ese acto de autoridad y reparamos el mismo a través de la justicia constitucional. El control de constitucionalidad y sus alcances. Compañeros, prácticamente tenemos que abarcar todos los sectores. No puede la Constitución centrarse solamente hacia los particulares que lo tramitan, hacia las autoridades. No. El efecto de las resoluciones, de las controversias constitucionales, en gran parte son efectos erga omnes. ¿Qué significa esto? Con efectos generales, para todos. El tema de una controversia constitucional no solamente impacta hacia los entes públicos que lo tramitaron, impacta hacia la población, impacta hacia los gobernados. ¿Se entiende? Entonces los alcances, no solamente entre las partes que intervienen, sino también son efectos generales para todos. Sistemas de control de constitucionalidad. Planteo lo siguiente. Veamos los siguientes puntos. Punto número 1. Sistema de control de constitucionalidad por órgano político. Ya lo mencionó el doctor Jorge Ulises Carmona. El tema de que en un principio el único intérprete de la Constitución eran los órganos legislativos. Se le encomendaban ellos, nada que el Poder Judicial. Los órganos legislativos señalaban cuáles son los alcances del texto constitucional. Bueno, después, con la creación del amparo, entonces ya tenemos también un sistema de control de constitucional jurisdiccional. Se lo encomendamos ¿a quién? A los jueces, ¿sale? Ya tenemos ahí dos tipos de controles. Control concentrado y control difuso. Concentrado. Un solo órgano es el encargado de garantizar la supremacía constitucional. Un solo órgano es el que tiene como función proteger la Constitución y dejar sin efectos cualquier acto de autoridad que la vulnere, que la lesione. ¿Sale? Origen, Hans Kelsen, principalmente con su obra La defensa jurisdiccional de la Constitución. También lo conocemos como Control Austriaco de Constitucionalidad, el origen de los tribunales constitucionales. Control difuso de constitucionalidad, 1803, Corte Suprema de Estados Unidos. También la mencionó hace un momento el doctor Jorge Ulises. Marbury contra Madison. La resolución que impactó
en el tema de que todos los jueces son garantes del orden constitucional. Entonces tenemos esos dos controles. También el control abstracto de constitucionalidad. No requerimos un acto que la deje sin efectos. Siempre tenemos que hacer un estudio de constitucionalidad previo, ¿sale? Y dejar sin efectos si ese acto, si esa norma es contrario a la Constitución. Control de constitucionalidad concreto nos plantea otra idea. Nos plantea el tema de que la defensa jurisdiccional de la Constitución se va a encargar solamente a las personas que promueven por un acto de autoridad que la vulnera, que la lesiona. Es decir, requerimos una afectación material, requerimos una lesión a un bien jurídico tutelado para que pueda operar este medio de control de constitucionalidad. Entonces, reiteramos estos distintos medios de control de constitucionalidad. Por órgano político, a los congresos. Por órgano político, tenemos diputados, senadores. Tenemos el juicio político, la declaración de procedencia. Artículo 110, artículo 111. Jurisdiccional, juicio de amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad. Concentrado antes de la reforma. El único que tenía la garantía, la aplicación del control de constitucionalidad era el Poder Judicial de la Federación. Difuso, después de la reforma del 2011, los efectos del control de constitucionalidad también obliga a cualquier juez y a cualquier autoridad, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución. Control abstracto. Acción de inconstitucionalidad. No necesariamente se requiere una afectación, sino simplemente la norma se revisa a la luz de la Constitución. Control concreto. Juicio de amparo. Requerimos la lesión al bien jurídico tutelado. Controversia constitucional. Requerimos una invasión de competencias. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Regresamos al punto anterior porque me quedé con algunos temas aquí que compartí con ustedes. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. También otro tema importante es la sentencia constitucional y su interpretación. Los efectos de una sentencia constitucional pueden ser efectos relativos, como en el caso del juicio de amparo, pero también podemos tener resoluciones constitucionales que tengan efectos erga omnes, como en el caso de una acción de inconstitucionalidad o en el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La interpretación constitucional en última instancia va a ser por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, aunque se le dé esta facultad a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, en última instancia será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Algunos procesos constitucionales. Tenemos nosotros el juicio de amparo. Artículos 103 y 107 de la Constitución. ¿Sale? Medio de control de constitucionalidad que procede contra actos de autoridad y en algunos casos de particular que lesionan los derechos fundamentales del gobernado amparados en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Sale? Controversia constitucional. Artículo 105, fracción primera de la Constitución. Por invasión de competencias, ¿sale? Es derecho procesal constitucional orgánico. Si un municipio invade competencias que son exclusivas de la entidad federativa, se tramita una controversia constitucional. Si la federación invade competencia que le corresponde al Congreso, se puede presentar controversia constitucional.
Si el Congreso Federal invade una competencia que le corresponde a un Congreso local, se presenta la controversia constitucional. ¿Vamos bien? Ok. Después tenemos también nosotros el tema de las acciones de inconstitucionalidad que se contemplan en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución. Recuerden que es un control abstracto de constitucionalidad. Y esto va a operar en el siguiente sentido, compañeros. Muy bien. Aquí les pongo un pequeño pizarrón para que lo revisemos. Ok. Aquí está la norma. ¿Vale? La norma general. Puede ser la ley, reglamento, tratado internacional, etcétera, etcétera. Lo van a tramitar para verificar que esa norma no contravenga con lo que establece la Constitución. ¿Sale? Muy bien. ¿Quiénes lo van a promover? Pues bien, lo puede promover 33% de la Cámara de Diputados, 33% de la Cámara de Senadores, ¿sale? Por leyes que ellos hayan emitido, ¿sale? 33% de un Congreso local sobre normativas que ellos hayan emitido. No puede hacer otro órgano, ¿sale? Muy bien. El fiscal general de la República en temas, materia penal. También tenemos los partidos políticos con registro federal en aquellos temas de leyes en materia electoral. También tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales en leyes referentes con el tema de derechos humanos. Y también tenemos a los órganos constitucionales autónomos en aquellas competencias que sean de su atribución. ¿Vamos bien? Encargamos a ciertos y especiales órganos para la defensa de normas que no contravengan lo que establece la Constitución. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Permítanme, déjenles comparto otra vez la presentación. Ok, muy bien. Entonces, ahí va. Controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad. También tenemos la defensa de la Constitución de normas en materia electoral. Justicia electoral, artículo 99. Juicio de revisión constitucional y juicio para la defensa de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Sale? Y tenemos en materia política el juicio político y declaración de procedencia. Artículo 110, artículo 111 de la Constitución. Y podríamos decir la facultad de investigar violación a derechos humanos que consagra el artículo 102, apartado B de la Constitución para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy bien. Otra pregunta importante que tenemos que formularnos, estimados maestros, es el tema de la magistratura constitucional. ¿Sí? ¿Quién va a ser encargado de velar por el control de constitucionalidad? ¿A quién se lo vamos a dar? ¿A un órgano especializado para el tema de constitucionalidad? Ok, el primero que menciono acá, compañeros, es un modelo europeo de control de constitucionalidad. ¿Sale? Se crea un cuarto poder, ejecutivo, legislativo, tribunal constitucional. ¿Sale? Modelo latinoamericano. Tenemos entonces nosotros el que se crea una sala constitucional. ¿Sale? No creamos tres poderes, sino dentro del propio poder judicial tenemos una sala, especializada en temas de constitucionalidad, como es el caso de Guatemala, como es el caso de Costa Rica, como es el caso de Colombia, etcétera. Bolivia tiene un tribunal constitucional al modelo europeo. También Perú tiene un modelo de constitucionalidad, modelo europeo. Pero bueno, esa es una referencia. Y tenemos también
sistemas de control de constitucionalidad en la cual nosotros le damos esta función a órganos no especializados. ¿A qué me refiero con esto? Que estos órganos conocen de constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad. Ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de México, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la Corte Suprema de Argentina, el Tribunal Supremo de Brasil. ¿Se entienden? Tienen estos ejercicios de constitucionalidad. ¿Muy bien? Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Más o menos así va la representación que quería formularles, compañeros. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Entonces, el primer modelo es el modelo europeo. Aquí tenemos la referencia, compañeros. Vean ustedes cómo lo estamos conformando. Aquí tenemos un cuarto poder, el Tribunal Constitucional. Tenemos el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y un cuarto poder que va a ser nuestro Tribunal Constitucional. Órgano especializado en la defensa de la Constitución. El modelo que vemos en la parte inferior es un modelo latinoamericano. Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y dentro del propio Poder Judicial tenemos una sala especializada en constitucionalidad. ¿Vamos bien, maestros? Ok. Muy bien. Vean el siguiente, perdón. Alemania tiene. Permítame. Es que no les compartí audio, permítame. Sí. Una ley fundamental que protege y obliga y goza de protección. Entrar en el edificio ya da una buena sensación. Enaltece, además de ser un edificio precioso. Fueron los primeros juzgados transparentes. Permitía que las ciudadanas y ciudadanos nos vieran durante nuestro trabajo. La ley fundamental en Alemania reza: la dignidad del ser humano es inviolable. En este país, la ley fundamental tiene una enorme importancia para muchos. A lo largo de los tiempos y ante desafíos diversos, ha demostrado una y otra vez que funciona. Por eso y para eso es la ley fundamental. Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. La equiparación de derechos del hombre y la mujer es parte de la gran promesa de igualdad de la humanidad. Y si en Alemania figura tan al principio de la ley fundamental, es porque históricamente se luchó durante siglos para que los hombres y las mujeres recibieran igual trato en nuestras sociedades. Nadie podrá ser discriminado o beneficiado a causa de su sexo, su nacimiento, su raza, su idioma, su patria y origen, su creencia o sus opiniones políticas o religiosas. Independientemente de quién seas, por tu sexo, origen, edad, etc., mereces el mismo respeto. Que hubiera que subrayar esto de nuevo para los hombres y las mujeres forma parte de un desarrollo histórico en las diferentes sociedades. En Alemania, a finales de los años 40, hubo que exigir de forma muy vehemente en que la promesa de la igualdad y la igualdad de derechos no acababa sobre todo ante la familia y el honor. Nuestra tarea es velar por el respeto y la continuidad del derecho fundamental. Como Tribunal Constitucional estamos para poner límites si es necesario. No lo hacemos a menudo, pero a veces hemos de hacerlo.
enfrentarnos críticamente a la política, ser escépticos y preguntarnos una y otra vez si los ciudadanos gozan de todos sus derechos. Formulándolo positivamente, ¿funciona realmente la democracia? ¿Estamos realmente en un Estado social y de derecho que funciona tal como se garantiza en la ley fundamental? Und funktioniert der Rechtsstaat wirklich so, wie im Grundgesetz garantiert ist? Bueno, disculpen que les compartí este pequeñísimo video, pero era una referencia importante, estimados maestros, para que nosotros, dentro del tema que analizamos en la clase anterior del neoconstitucionalismo, le mostrara un ejemplo claro de qué debemos entender nosotros cuando hacemos referencia a este tribunal constitucional, a una constitución de corte neoconstitucionalista. Y por eso se planteó desde esta temática la importancia que tiene para el estudio el tema de la magistratura constitucional. Compañeros, otro tema que es importante destacar es de los órganos no especializados, como es el ejemplo de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual el Poder Judicial va a conocer de estos tres aspectos: constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Creo que es importante mencionar, estimados maestros, que con las últimas reformas al Poder Judicial de la Federación, destacando la de 1988, en la cual la Corte le quita la competencia del amparo directo a los colegiados, perdón, le da esta competencia a los colegiados para que ella se despresurizara de toda esta carga que tenía pendiente. También con el tema de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y últimamente con la temática referente del tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado poco a poco un papel de tribunal constitucional. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Compañeros, bueno, ya lo mencionamos. Medios procesales de control de constitucionalidad. En el tema de amparo, se lo encomendamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque recordemos que la Corte tiene un poder originario, tiene una competencia originaria. En materia de amparo indirecto, se lo encomendamos a los juzgados de distrito. En tema de amparos, cuando el juez de distrito actúa como un juez de procesos federales, tenemos tribunales unitarios de circuito, ¿sale? Y en amparo directo, así como en revisión del amparo indirecto, tenemos a los tribunales colegiados de circuito. Por otra parte, una competencia que tiene la Corte es en los temas de controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Ok. Compañeros, ya revisamos a grosso modo en qué supuestos procede el tema de la controversia constitucional. Conflictos competenciales, artículo 105, fracción 1 de la Constitución, y tenemos una ley reglamentaria sobre este medio de control de constitucionalidad. ¿Quiénes son los actores? Solamente entes públicos en la cual existe una invasión de competencias. El asunto se va a plantear de forma directa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues quien la admitirá o la desechará. ¿Sale? Si se desecha, procede recurso de declamación. Y si previene, pues de alguna manera tenemos que hacer la aclaración conducente, porque si no, se va a desechar la demanda que presentemos. Se dicta un auto inicial en la cual el ministro instructor va a emplazar a la autoridad que invadió las competencias que atribuye la Constitución. En este caso, el ente público que invadió la competencia va a defender la constitucionalidad de su acto. El ministro instructor señala una fecha de audiencia para que tenga verificativo
el ofrecimiento y desahogo de pruebas, y en este caso en particular, pues, una vez que esto ha concluido, compañeros, se va a celebrar la audiencia y se va a resolver por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso se va a elaborar un proyecto que se va a discutir y la Corte va a dictar sentencia que se va a cumplimentar. ¿Sale? Este es el procedimiento de tramitación de una controversia constitucional, medio de control de constitucionalidad que es de carácter orgánico. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Y tenemos la acción de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción 2. Recordemos que es un medio de control de constitucionalidad de carácter abstracto. No requiere una violación como tal. Simplemente entes que están facultados para presentarlo van a verificar que el acto de autoridad no vulnere los derechos que consagra la Constitución. En este caso, el acto va a ser una norma de carácter general. ¿Vale? Se presenta la demanda. Ya sabemos quiénes son los posibles actores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a elaborar un acuerdo de radicación, ¿sale? Si se considera que se admite. Se puede desechar, recurso de reclamación, o se previene y hacemos la aclaración conducente. Se admite la demanda. El Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitarle en temas penales que en este caso al fiscal general de la República y en materia electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues una opinión sobre estos temas en particular. El ministro instructor elabora un acuerdo y se abre un periodo para alegatos. El ministro instructor, en este caso en particular, va a resolver y si no se aprueba el proyecto, se va a turnar a otro ministro. Si se aprueba el proyecto, en una sesión pública se va a discutir y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno, va a dictar una sentencia y en este caso, esta sentencia se va a publicar en el Semanario Judicial de la Federación y va a ser ejecutada dicha resolución. Cabe mencionar que si es aprobada por 8 ministros, los efectos de este medio de control de constitucionalidad serán de efectos generales. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ok. De todo lo que hemos platicado hasta aquí, compañeros, quiero plantearles un caso de constitucionalidad que ocurrió el 16 de septiembre que ocurrió el 25 de mayo de 1993 en Guatemala. Bien. Aquí tenemos al entonces presidente de Guatemala, Jorge Serrano Díaz. ¿Sale? En esta bonita nación latinoamericana, Jorge Serrano Díaz, presidente constitucional, ordenó la disolución del Congreso. ¿Sale? Asimismo, también disolvió a los tribunales electorales y a la Corte de Constitucionalidad. Porque decía Jorge Serrano Díaz que pretendían hacer un autogolpe de Estado. ¿Vale? A este periodo en Guatemala se le conoce como el Serranazo. ¿Qué ocurrió? Semanas después de este autogolpe de Estado, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinó que el presidente de la República no tenía competencia para disolver el Congreso. No tenía competencia para desaparecer a los órganos electorales, ni para desaparecer a la Corte de Constitucionalidad. ¿A qué voy con esto, compañeros? La justicia constitucional tiene este efecto. Vean, en este caso prevaleció el orden constitucional,
por un tribunal ad hoc, por un tribunal especializado, por un tribunal que evitó que el Estado guatemalteco, pues de alguna manera, cayera en un estado de excepción, que no existiera autoridad. La Corte de Constitucionalidad logró mantener el orden. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablemos de temas de constitucionalidad, compañeros, son temas que tienen aspectos totalmente aplicables en la realidad. Tienen efectos que tienen una gran repercusión en el ámbito interno. ¿Se entiende? Me pongo a pensar en la resolución del tribunal alemán que ocurrió por ahí de la década a finales de los 60, que estableció, porque en esos periodos se quería restablecer la creación de un partido neonazi en la Alemania federal. ¿Qué estableció el Tribunal Constitucional entonces? Que la creación de un partido nacional socialista era contrario a la norma fundamental y ordenó que ningún partido con esa orientación se pudiese constituir. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la resolución del Tribunal Constitucional de Alemania? ¿Sale? O por ejemplo, les menciono también el tema de la Corte Constitucional Francesa, en la cual estableció que el gobierno de Nicolás Sarkozy, no, en ese caso creo que era Jacques Chirac todavía, que pretendía ayudar a George Bush a su invasión a Afganistán, era contrario a la norma fundamental de Francia. Y la Corte Constitucional le hizo esa observación al presidente francés Jacques Chirac. A lo que voy, compañeros, es el factor, el peso tan importante que tienen estos tribunales de constitucionalidad en la vida democrática de un país. Solo mencioné algunos ejemplos. Y ojalá México aspire a tener un verdadero tribunal constitucional. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y por eso este planteamiento. Bien. De todo lo que conté, compañeros, al final, en Guatemala, el orden se restableció y el Congreso de Guatemala, en este caso, destituyó a Jorge Serrano Díaz para dar el cargo en este punto a Ramiro de León Carpio, quien fungía como comisionado de derechos humanos. Entonces, el orden constitucional en Guatemala se restableció. ¿Sale? También recordemos que hace algunos años el presidente de la República de Guatemala recientemente también compareció ante las autoridades. También por mandato del propio tribunal, de la Corte de Constitucionalidad. Vale la pena este estudio, compañeros. Vale la pena analizar a los tribunales constitucionales. ¿Cuál es el mejor modelo, compañeros? Pues bueno, depende de la estructura de la ingeniería constitucional que cada nación plantee. Desde mi perspectiva, yo creo que el mejor modelo es un modelo de un tribunal independiente, de un tribunal ad hoc. Pero bueno, podemos aspirar a lo mejor a un modelo latinoamericano, a una sala de constitucionalidad. Vale la pena aquí destacar el trabajo de la Corte de Constitucionalidad de la República de Colombia, que ha emitido criterios muy importantes. Vale la pena que se metan a su página, compañeros, y revisen las resoluciones que ha emitido esta Corte de Constitucionalidad. Pero entonces, ya para concluir, estimados maestros, la importancia del derecho procesal constitucional radica en que a través de esta materia adjetiva mantenemos el orden, mantenemos la supremacía, mantenemos nosotros el espíritu de la Constitución. La Constitución, como dijera Zagrebelsky, es una Constitución viviente.
Y nosotros tenemos que hacer y tener los cuidados paliativos para que esta Constitución nunca se enferme. Y todo lo contrario, mantenga este orden. Bien, pues por mi parte, con esto concluimos esta parte de la sesión con una frase de John Fitzgerald Kennedy. Un niño con falta de educación es un niño perdido. ¿Sale, compañeros? Pues bien, maestro Alemán, listo para la ronda de preguntas y respuestas. A sus órdenes. Muchas gracias, maestro, por esta intervención. Después de escuchar en voz del maestro Martínez los derechos que emanan de la Constitución y la defensa de los mismos, damos inicio a nuestra primera sesión de intercambio de ideas con la vina tradicional de preguntas y respuestas. Antes, docentes, les doy salida a algunos saludos que nos dieron nuestros alumnos de bienvenida, como el caso de Carlos Muñoz, que nos desea y nos da las buenas tardes, Dulce Gamés, Abraham Mejía, Lorena, y nosotros damos la bienvenida a nuestro compañero Luis Enrique, que esta es su primera sesión de la maestría, que la comparte con nosotros en línea. Asimismo, confirmarle a nuestra compañera Kitty que la información que los maestros comparten siempre es difundida entre nuestros alumnos para un estudio posterior. Maestros, debo decirles que en este preciso momento no registro preguntas de los dos temas expuestos. Si ustedes disponen de alguna idea complementaria, disponen entonces de 10 minutos cada uno, en el caso de que ustedes deseen complementar alguna idea que haya quedado en el tintero. Doctor Carmona. De mi parte, no sé si tengan a bien de mi parte pasar al receso, si ustedes gustan, y entramos con el siguiente tema de lleno, ¿no? No hay comentario adicional por lo que se refiere a esta parte, ¿no? Sí, doctor, le agradezco mucho. En este momento hay una pregunta, doctor, para el maestro Martínez. Si podría explicar nuevamente el medio de control de constitucionalidad. Y, doctor Martínez, si usted tiene a bien contestar esta pregunta, y damos inicio al receso para regresar como lo propone el doctor Carmona, desde luego. Gracias. Ok, en particular, bueno, los medios de control de constitucionalidad tienen por objeto mantener como tal la supremacía de la Constitución y dejar sin efectos todo acto de autoridad que la vulnere, que la lesione, que la transgreda. En particular, ese es un medio de control de constitucionalidad. Ahora bien, tenemos distintos tipos de medios de control de constitucionalidad. En particular, el doctor Jorge Ulises Carmona mencionó uno cuando habló del juicio de amparo. Este medio de control de constitucionalidad procede en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados contra actos de autoridad que vulneren los derechos que consagra la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, tenemos otro tipo de controles, como son el control concentrado, que se le encomienda al Tribunal Constitucional como órgano especializado de defensa constitucional, un control difuso que se le encomienda a todas las demás autoridades, a todos los jueces, sin importar su jerarquía, sin importar su materia, tienen este tipo de ejercicio, un control abstracto que se va a encomendar como tal, como un control previo de constitucionalidad y un control concreto que requiere necesariamente la lesión a un bien jurídico tutelado por la Constitución, por los tratados internacionales. En particular, pones una referencia de la pregunta que me formularon y es muy importante hacer hincapié, maestro Alemán, doctor, que los alumnos nos ayuden con sus intervenciones, porque esto fortalece esta sesión de conocimiento. Es muy importante que se expresen, que nos manifiesten, para que podamos hacer un ejercicio integral de un proceso educativo. Bueno, no sé si con eso respondí la pregunta, maestro Alemán. Sí, maestro, muchísimas gracias. Hay una pregunta que no está direccionada
para quien le guste responder, desde luego, doctor. Corresponde a Orozco, a Ismael Orozco, si nos pudieran hablar acerca del principio de legalidad. Y con esta respuesta damos inicio a nuestro receso. Después de esta respuesta. Gracias. Sí, bueno, yo quisiera hacer algunos comentarios con relación a ese principio. Principio que en México convertimos en un derecho. Fíjense que en la Constitución del 57 se estableció como uno de los derechos básicos el tema de que es ahora el contenido del artículo 14 de la exacta aplicación de la ley. Esto no tiene, digamos, parangón, o sea, no tiene un antecedente, salvo las preocupaciones y las discusiones del constituyente en ese entonces, que provocó una serie de cosas. Por eso la pregunta es muy importante. Porque el tema de la exacta aplicación de la ley, ¿sí? Dio después pie, cuando se empezó a regular el amparo, a una cuestión histórica que determinó, digamos, en la situación de nuestro amparo en la actualidad. Les voy a decir más o menos de qué trata. El juicio de amparo no nació, por ejemplo, como un medio para impugnar, por así decirlo, sentencias de los tribunales, sentencias definitivas. Para eso está una figura que se importó de Europa, ¿no?, que es la casación. Sin embargo, tan pronto el amparo comenzó a tener eficacia en el siglo XIX, la segunda mitad, empezaron los planteamientos, digamos, del sector de los abogados para señalar que si el amparo procedía contra actos de autoridad que violaran los derechos previstos en la Constitución, pues haciendo un silogismo y una analogía, pues fácilmente podrían decir que si los jueces son autoridades, y la respuesta es afirmativa, y si en tanto autoridades podían, a partir de sus sentencias, transgredir la esfera jurídica o de derechos previstos en la Constitución, entonces debía proceder el juicio de amparo también contra las decisiones, las determinaciones de los jueces. Esto es muy interesante, incluso hay una obra del maestro Noriega Cantú acerca de la historia del amparo judicial, que es donde surge el tema de la legalidad. La ley de amparo de 1889, la segunda ley de 1869, perdón, la segunda ley de amparo, prohibía expresamente el amparo en esa materia. Sin embargo, por un caso que sucedió, la Corte lo declaró inconstitucional. Entonces, imaginen ustedes que nuestro juicio de amparo procediera para cualquier tipo de cuestión, como las que conocemos, excepto para impugnar las sentencias de los tribunales. Así estaba diseñado. De hecho, así es como el amparo se exporta a otros países. Por eso en otros países el juicio de amparo sirve para todo excepto para impugnar sentencias de los tribunales. De eso se ocupa la casación. Entonces, en nuestro país fuimos peculiares, ¿no? Muchas cosas lo hacemos a la mexicana y convertimos el tema de la legalidad en un derecho humano, sobre todo en el tema de la exacta aplicación de la ley. Ahora, con los cambios que ha habido últimamente, ya el principio de legalidad, que podemos resumirlo de esta manera. El principio de legalidad es que todos los actos y omisiones de las autoridades, ¿sí?, deben encontrar un fundamento, un sustento en la ley. Esto es que todas sus actuaciones deben estar debidamente fundadas y motivadas en una norma jurídica.
Ese es el principio básico de la legalidad. Sin embargo, en la actualidad, este principio de legalidad como lo conocemos, en realidad se está haciendo a un lado, por decirlo así, o está siendo sustituido por otro, que es el principio de juridicidad. ¿A qué me refiero? Principio de juridicidad significa que no es ya meramente la ley, así, formal y material, el centro, ¿sí?, de las, digamos, de las reflexiones jurídicas, de la actuación de los operadores jurídicos, sino que se trata, precisamente en esta vena del neoconstitucionalismo, de que ahora se aplique la ley a la luz de la Constitución y los tratados internacionales, así como la jurisprudencia interna internacional. Esto es ya el famoso silogismo, ¿no?, tanto judicial como de las autoridades administrativas, etcétera. Al aplicar el derecho, pues ya cambió en realidad por una premisa mayor, que era la norma, cambió a una fórmula. Ahora, para aplicar el derecho, ¿sí?, no solo la ley, sino el derecho, se tiene que tomar en cuenta la norma jurídica inmediata, sea de la ley, del reglamento, etcétera, a la luz de la Constitución, de los tratados internacionales y de la jurisprudencia interna e internacional. O sea, por eso se ha hecho ahora la aplicación del derecho cada vez una labor más compleja, más exigente en términos de motivación, fundamentación y de argumentación en general. Cuando hablemos, si gustan, en el siguiente segmento sobre el tema de interpretación conforme, el pro persona, etcétera, van a surgir de nuevo estos temas que vamos a poder ampliar con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Con su venia, doctor, con su venia, maestro Martínez, damos inicio a nuestro receso por un espacio de 20 minutos. Regresamos entonces después a las 7:05. Gracias. Gracias.